Buenos días, de verdad, gracias Andrés, que me invitó para acá para que conversáramos un momentico. Si en 15 minutos yo puedo dejarles dos ideas, pero si puedo dejarle tal vez una final que me gustaría desarrollar en otros espacios y en otros temas, es: la política no es un negocio. Andrés me contaba que a raíz de todas estas denuncias que está haciendo, y Américo también, hay una especie de miedo, de temor, de los intereses que te tocan, no de los corruptos, sino de los que deben estar de este lado, atacando la corrupción, combatiendo la corrupción esencialmente, pero tienen temor, tienen intereses, tienen presiones. Uno de ellos, y es lo que con eso quiero comenzar, le dijo: Andrés, ese tema no aparece en las encuestas. No aparece en las encuestas que apenas de 100 muchachos que comienzan la escuela no terminan bachillerato. No aparece en las encuestas la cantidad, el dolor, el trauma de los 100.000, 120.000 asesinados durante este gobierno. Eso no aparece en las encuestas, aparecen los muertos, no aparece el trauma de la familia. Pero un político tiene que preocuparse por la familia de las víctimas, que también son víctimas. Un político tiene que preocuparse por la cantidad de muchachos que no tienen escolaridad. Eso no aparece en las encuestas, y esa es tarea esencial de un político. No aparece en las encuestas, y una de las maldiciones de Venezuela más importantes de los últimos tiempos son los encuestadores. Los encuestadores que se han convertido en protagonistas, como si el tipo que hace el laboratorio en el diagnóstico tuviera que hacer la receta. Como si el mecánico que repara los carros se hiciera una gran asociación de mecánicos de Venezuela y sustituyeran a la Toyota, a la General Motors, a la Ford, de pronto. Porque el que repara y investiga los daños asume el deber de construirlo. Los encuestadores son una plaga para los políticos, porque aquí hay un político, por cierto, famoso en este estado, que no asume la tarea de ser candidato nunca, porque cuando consulta las encuestas él está perdiendo. Entonces Obama no tendría opositor. Entonces en el PT de Brasil no tendría opositores. Entonces Mandela nunca hubiera protagonizado su lucha. Entonces Martin Luther King jamás hubiera salido al espectro político, ni Gandhi tampoco, porque las encuestas no decían que podía pelear contra el imperio inglés, ni Martin Luther King cambiar la historia de los Estados Unidos y convertir a los negros en personas, en seres humanos, en iguales derechos civiles y políticos. Los políticos que creen en las encuestas no saben que estar en la política es estar en contra de la corriente muchas veces, en contra incluso de las mayorías que no tienen caminos, que no tienen sendero, y trazarlos. No aparece en las encuestas la corrupción, y es el principal problema de la democracia venezolana. En Venezuela no habrá nunca democracia mientras exista la corrupción, mientras en la política sea un negocio, mientras un individuo tiene a la política como ascenso social. El ascenso social es el trabajo, el ahorro, el estudio, no la política. La política es para servir. Hannah Arendt, una de las políticos de los filósofos más importantes del siglo XX, que se estudia en todas las universidades del mundo, una de las mujeres más influyentes del planeta de todos los tiempos, decía que la política es la más alta de las funciones humanas. No hay otra tarea más importante en la vida que la política, y no hay ser más importante para la vida que lo político. El sacerdote se ocupa de su iglesia, el pastor de su grey, el rabino de sus fieles, el político de todo el mundo, incluso de sus adversarios y de la humanidad entera. De manera que la política no es un negocio, la política es la más alta función del planeta. Yo cuando veo peleando a la gente, por un cargo de concejal, por un cargo, por aparecer en una lista, un tipo que jamás ha peleado y dice: aquí está mi nombre. El nombre debe estar en la tarea por los demás y en pelear por los demás. La corrupción es
el primer problema del país. La corrupción tiene unas consecuencias terribles. ¿Por qué no sirve para la democracia? Porque no hay separación de poderes. El poder es del dinero y del que corrompe. No hay autonomía de los poderes. No es autónomo un juez que se vende. No es autónomo un político que se vende, un magistrado que se vende, un militar que se vende, un policía que se vende, un fiscal que se vende. No es autónomo. Es un preso de su vicio. Es un preso de su ruindad. Ese no es un tipo libre. No hay autonomía de los poderes ni Estado de Derecho con la corrupción. No hay Estado social de derecho. Edgardo Mata decía 23.000 millones de dólares. Ustedes saben cuánto costó la licitación del puente Orinoquia. 300 millones de dólares. Terminó costando con la corrupción 1.300 millones de dólares. Con los reales que gastó Meréndez se pueden hacer 23 puentes del tamaño del Orinoco, del puente Orinoquia. Tres autopistas de aquí a Paraguaypoa se pueden hacer con 23.000 millones de dólares. Y uno tiene que andar en unas carreteras asustado, no solamente por los huecos, sino por los asaltos.